Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación Jugando con Aristóteles, los videojuegos y la redimensión de la narrativa clásica. Mi nombre es Iván Sánchez López y lo que vamos a hacer es una aproximación al concepto de narrativa, sobre todo a partir de la incidencia que ha tenido la implementación masiva de Internet y la digitalización. Y para comenzar vamos a utilizar un recurso como de los habituales, ¿no? Que es buscar la definición de narrativa en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Y qué es lo que nos dicen? La primera acepción la vemos como adjetivo perteneciente o relativo a la narración, género, estilo narrativo. La segunda, género literario constituido por la novela corta y el cuento, que yo creo que es la más popular a día de hoy en la concepción general. Tenemos también la narración como acción de narrar y por último la habilidad o destreza en narrar o en contar algo. Sin embargo, su origen etimológico se encuentra en la narratio, que hace referencia a una de las cuatro partes en las que se divide el discurso en la retórica clásica. Encontramos el exordium, que sería la presentación, la narratio, que sería la exposición, la argumentatio, que sería la argumentación, y por último la peroratio, que sería el fin del discurso con voluntad de convencer al auditorio. Como vemos, es una cuestión menor, hasta que sobre todo, a partir de la influencia de Aristóteles, la narratio acoge un valor fundamental dentro de los discursos y especialmente a través de su obra La retórica, aunque también con la poética. Y hemos subrayado, hemos señalado una serie de elementos clave. La mímesis, que es el origen del acto narrativo, la poiesis, que es la creación narrativa a partir de la mimesis, la estructura y la composición, la fábula, como el factor más relevante a la hora de presentar unos hechos. Después también en cuenta Aristóteles dice que la fábula sirve para imitar una acción, que la finalidad de la creación narrativa es la de generar la catarsis en el receptor a través de la composición estética, lo que supone ya un cambio, vamos a decir, nuclear dentro del planteamiento de lo que es la narrativa. Y por último también que se persigue la verosimilitud convincente más allá de la realidad de los hechos. Y es también Aristóteles el que marca el canon clásico de la estructura de la fábula con ese inicio, nudo y desenlace. ¿Dónde vamos a poner el foco aquí? Pues sobre todo en qué sucede con la narrativa a partir de esa explosión que supone y ese disrupto que supone la implementación masiva de Internet y la digitalización, ¿no? Con esos lenguajes multimodales, la digitalización per se, la agencia digital, la interactividad, la inmersión y también la conectividad. Y lo vamos a hacer a través del análisis de dos grandes relatos contemporáneos, de dos grandes narrativas. The Last of Us parte 2 y Elden Ring, que han sido clasificados por los críticos seguramente como dos grandes exponentes de su ámbito en los últimos años. Y para realizar este análisis vamos a coger un sistema que de alguna manera teorizó Genet, uno de los grandes exponentes de la narratología, que ya desde su punto de partida es interesante porque nos distingue entre el relato discurso narrativo, que sería el enunciador narrativo que relata un acontecimiento o una serie de acontecimientos, la historia o diégesis, que sería la sucesión de los acontecimientos que el relato narra, y por último la narración o enunciado, que es el acto de narrar tomado en sí mismo. Y para hacer el análisis de facto utiliza un símil con el análisis del verbo y utiliza el tiempo, con la duración, la frecuencia, el orden temporal, el modo, la distancia y la perspectiva, y por último la voz, con quién enuncia, en qué circunstancias, cuándo y dónde. En este sentido, vamos a pasar muy rápido por el análisis porque el tiempo es limitado, pero sí nos va a importar señalar especialmente que en el caso de The Last of Us Parte 2 encontramos una historia macro lineal prediseñada por el autor. Digamos que el jugador avanza en la historia superando segmentos jugables. ¿Qué significa esto? Que los segmentos, además, comparten unidades espaciotemporales. Es lo que Genet denomina como secuencias. Y ahí el jugador tiene una agencia. Lo que sucede en ellos, los acontecimientos intrasegmentos, los vamos a llamar, contienen infinitas variables y son dependientes tanto de la programación del propio juego como de cómo interactúa el jugador con esa programación. Y cada salto de segmento suele lanzar una cinemática y las cinemáticas son las que permiten de manera efectiva hacer los cambios temporales, modales y de voz, porque en el relato sí hay flashbacks, incluso a veces flash forwards. Además, la agencia, a través de un personaje, le confiere una identificación al jugador y una potestas dentro del universo. Esto posibilita, en el caso de The Last of Us Parte 2, una focalización interna múltiple, y vamos a explicar cómo. Y es que se produce un juego dramático
desde la agencia, es decir, nosotros generamos a través de la interacción, a través de los mandos con un personaje, cierta afectividad, además acompañamos a ese personaje que es el que lleva el peso de la narración, hasta que hay un momento en que, digamos que los autores deciden separarnos de ese personaje y nos pone en la piel de otro, es decir, en la agencia de un personaje secundario, y nos hace enfrentarnos al personaje protagonista. Esto realmente concebido como agencia interactiva dentro de un relato narrativo, realmente es muy difícil que se produzca en otro entorno que no sea el digital. De hecho, no es posible, ¿no? Y genera cierto sentido dramático dentro de las obras en el que profundizaremos en algún otro momento. Elden Ring es un ejemplo completamente diferente, y es que su historia macro no es lineal, es rizomática. Y también sigue estando prediseñada por ese autor que no debemos confundir con el narrador. Lo hemos intentado dibujar con esta serie de puntos en los que además, sí, efectivamente hay avances en la historia, hay un punto de inicio y hay múltiples finales posibles en función de cómo interactúa el jugador con el universo que le plantea el autor, ¿no? Y aquí es interesante porque en realidad historia y relato suceden entre esas dos franjas de inicio y final en simultáneo. Una particularidad también, se producen invasiones, es decir, los jugadores pueden acceder y alterar historias de terceros, de otros jugadores, a través de la conectividad, que también supone una novedad, ¿no? Y por último, podremos decir que podría suceder en el caso del Elden Ring que podríamos avanzar en la historia sin conocer el relato que hay tras ella. Y es que el lore, lo que vendría a ser el background, la historia que hay detrás de lo que sucede mientras jugamos, se va desbloqueando, se va activando, lo vamos conociendo a través de nuestras interacciones con el mundo y con los personajes. Y ahí tenemos la posibilidad de interactuar o no con ellos, con lo cual podríamos avanzar en la historia sin conocer de manera efectiva el relato que se nos está contando. Ya para terminar, vamos a pasar a las conclusiones y nos gustaría destacar, por una parte, que existe una nueva relación del jugador actor-personaje, que llamaríamos exaudiencia o exlector, con el espacio-tiempo diegético virtual. Se produce una ruptura con matices de esa ortodoxia de la que hablábamos antes, de la estructura fábula tradicional, con ese inicio, nudo y desenlace, y además también encontramos la incorporación de la interactividad como un componente relator y dramático, donde incluso se le puede dar las opciones de narrador actancial al jugador en un momento dado. Diremos también que la combinación de secuencias jugables con cinemáticas es la que permite integrar en la diégesis cambios de tiempo, de modo y de voz. También insistimos en que la narrativa se imbuye de valores actanciales y performativos por parte del jugador, lo que posibilita que tenga una incidencia directa sobre la historia y sobre el relato, sobre los dos componentes en simultáneo. También sobre el universo diegético y por último sobre la experiencia de otros jugadores y sus avatares a través de la conectividad. Sobre la fábula, diremos que sigue siendo potestad del autor, insistimos, no confundir con el narrador, pero que existen diferentes fórmulas para su ejecución. No hay una única vía, igual que tampoco la existía en el objeto libro o a través de los relatos audiovisuales. Y por último comentar que el relato, la historia y la narración están condicionados por la agencia narrativa, que sería similar a la actuación que realiza un actor cuando tiene un guión cinematográfico o teatral, con una diferencia relevante. Y es que la variabilidad y la alteración de los sucesos que afectan al universo están preconfigurados en el código digital. Y esto también lleva al autor a tener la posibilidad de ofrecer incluso finales alternativos. Hasta aquí la exposición de hoy. Sé que quedan muchísimas cosas colgadas, tanto del análisis como de lo que sería la profundización en la propia narrativa. Por eso os animo a expandir el debate, a entrar en comunicación, a realizar comentarios a través de las diferentes redes sociales, en Twitter IvanSanLop82, en Instagram a través de IvanSanLop. Y nada más, estoy deseando ampliar conocimientos y debatir en este foro que es el Digital. Y eso, espero que tengamos esa interacción pronto. Un saludo y muchísimas gracias. Adiós.